Bueno, buenas tardes a todos y a todas. A mí me tocó dar inicio a esta charla y bueno, lo que me voy a enfocar es más bien la parte de la evidencia científica, centrada obviamente en lo que es biología de la homosexualidad y partiendo ya del punto de entrada de que es un comportamiento natural, pero que está en cuestionamiento. Bueno, voy a comenzar con una introducción, a aclarar algunos conceptos, luego un poco de evidencia científica, tanto en trabajos en humanos y animales, y obviamente ahí aparecen conceptos que podemos decir como por ejemplo gen gay, cerebro gay u hormona que hacen las personas gay u homosexuales. También quiero después centrarme y sobre todo hacer hincapié en el punto 3, que son los comportamientos sexuales no reproductivos en el reino animal, y luego, bueno, terminar con conclusiones y la discusión. Bueno, primero como introducción acá saqué un pequeño texto que es de un libro que se llama Biología de la Exuberancia, que es un libro bastante bueno y que abarca un estudio bien grande y sistemático del comportamiento homosexual en animales. Y bueno, voy a empezar primero que aclaremos algunos conceptos, como por ejemplo de orientación sexual y comportamiento homosexual. ¿Ya? El concepto de orientación homosexual va ligado más al término de la identidad sexual, por lo tanto es un poco difícil mencionar de que existen animales homosexuales, ya sean aves, mamíferos, reptiles, insectos homosexuales, pero sí, en el caso de los animales no humanos, podríamos mencionar más que ellos tienen encuentros sexuales de tipo homosexual o comportamientos homosexuales o comportamientos sexuales con individuos del mismo sexo. Sin embargo, el término orientación sexual personalmente me parece que es más acorde a ocuparlo en el caso de los humanos, ya que lleva a cabo un proceso de identidad personal y que, bueno, hasta el momento no podemos verificar o comprobar a ciencia cierta de que los animales pasan por este proceso. Ya, por lo tanto, por eso en esta charla cuando hable de animales me voy a referir más a un comportamiento homosexual referente a acciones en particular o actos sexuales, más que orientación homosexual, que se quedaría más para el caso de los humanos. Bueno, en el caso animal hay aproximadamente más de 400 especies reportadas donde se han observaciones de diverso tipo de comportamiento homosexual y, como les decía, en distintos órdenes, desde mamíferos, pasando por aves, reptiles e incluso en insectos. Estas observaciones de comportamientos homosexuales se han desarrollado tanto en observaciones de campo, es decir, en la naturaleza misma, en los contextos ecológicos donde se desenvuelven estos animales naturalmente, pero también se han observado ya sean animales que están, por ejemplo, en cautiverio, en santuarios, por ejemplo, o incluso a nivel de laboratorio, donde ya puede que hayan algunas manipulaciones experimentales detrás, alguna expresión de algún receptor o alguna manipulación hormonal o genética o de otra índole. Ahora, este comportamiento homosexual o comportamientos sexuales con individuos del mismo sexo en animales se ha observado tanto en machos como en hembras y también se ha observado tanto en adultos como juveniles. Importante el tema de animales juveniles porque eso llevó a muchos investigadores en un principio a mencionar que probablemente estos comportamientos homosexuales eran como una especie de práctica o equivocación a veces que podían tener los animales porque eran inexpertos, porque eran jóvenes. Entonces ese era como más o menos como el fundamento detrás de estas conductas. Ahora, centrémonos en la parte de evidencia. Hay harta, yo elegí algunas que me llamaron más la atención. Y, por ejemplo, hay un estudio de 1993 que salió en la prestigiosa revista de Science, donde hubo una correlación entre un marcador en el cromosoma sexual X, en la porción Q28, donde había cierta frecuencia de este marcador en hombres homosexuales, ¿ya? En el cromosoma X, por lo tanto, seguiría una línea de tipo materna, ¿ya? Ese fue en humanos. Tenemos otro estudio que también fue en humanos donde comparó un área en particular, un núcleo en particular del hipotálamo, que es una glándula importantísima en el cerebro, y que hubo también una cierta correlación entre este núcleo en particular en cuanto a tamaño y diferencias marcadas entre hombres heterosexuales y homosexuales, y este ya
digamos ya tiene un par de años, es del 91 y también de la prestigiosa Science. Y hubo otro, y este en el caso de ratas, donde se ha comprobado que si uno manipula de cierta manera la exposición hormonal, en particular hormonas sexuales, mientras estos fetos están en desarrollo, pueden tener incidencias posteriores sobre la orientación sexual. En este caso fueron ratas y fueron ratas machos, ¿ya? Donde ocupaban más tiempo interactuando con machos que con hembras que estaban, digamos, sexualmente dispuestas, y también intentaban montar más machos que hembras. También, y otro bastante curioso, y esto sí se ha observado en humanos, y hay cierta evidencia a favor, y es que el orden de nacimiento tendría una consecuencia, luego la probabilidad de ser homosexual, como por ejemplo, ya que de hecho aparece, es una teoría, donde se espera que dentro de una familia, mientras más hombres hayan más hijos, es más probable que el hijo menor sea homosexual más que el primero. Entonces, a mayor número de hermanos mayores, más probable es que el menor sea homosexual, ¿ya? Este trabajo también fue en humanos, bueno, y eso es del 2018 este paper, aunque ya hay trabajos anteriores a eso que hacen esta relación. Otro trabajo también encontró relaciones entre el grosor de la corteza cerebral en ciertas áreas en particular y cuán conectados estaban esas áreas cerebrales, y también comparó hombres homosexuales, hombres heterosexuales y mujeres heterosexuales, mencionando que había más similitud entre los hombres homosexuales y mujeres heterosexuales que entre hombres heterosexuales y mujeres heterosexuales. Y este trabajo fue en ratas, macho de nuevo, donde lo que se hacía era cuando estaban en desarrollo, o sea, estaban en el ambiente intrauterino, se dificultaba el acceso de flujo sanguíneo, por lo tanto se impedía el paso de oxígeno, lo que después llevaba posteriormente a que estos machos empezaran a mostrar comportamiento sexual dirigido más hacia machos que hacia hembras. Por lo tanto, en resumen, en realidad hay muchos estudios científicos que se han preguntado si hay diferencias genéticas, hormonales o de otro tipo entre individuos homosexuales e individuos heterosexuales, pero al final, si se fijan, es bastante diverso. O sea, tenemos un gen en particular en el cromosoma X del par sexual, tenemos evidencia a nivel de hipotálamo, una glándula del cerebro, exposición a hormona en la etapa intrauterina, también el orden de nacimiento, y aquí está la hipótesis de la inmunidad materna y la homosexualidad masculina, también algunos estudios de corteza de cerebro y otros de baja de oxígeno en el cerebro, en el desarrollo del cerebro a nivel prenatal, ¿ya? Ahora, me voy a tomar de esto un poco más adelante, pero también es importante mencionar que en el caso de los humanos queda claro que hay comportamientos que son sexuales, que son de tipo no reproductivo, ¿sí? Pero en el caso de los animales también, ¿ya? O sea, dicho con otras palabras, los animales no solo tienen actos sexuales que tienen como fin último el de la reproducción. Y, por ejemplo, acá para mencionar algunos, tenemos lo clásico, que es la cópula macho-hembra, pero también en el reino animal hay evidencia de que también hay otras conductas, como por ejemplo el caso de la felación, y ya sea entendidos del mismo sexo como de sexo diferente. Tenemos la masturbación también, que puede ser individual o más bien propia del mismo animal a sí mismo, como también de un animal a otro. Tenemos también incluso inseminación traumática, que es cuando un macho, se ha visto en insectos sobre todo, lo que hace es penetrar a la fuerza, sobre todo en el área abdominal, a una hembra, por ejemplo, o incluso a otros machos, para que después ese macho, cuando copule con una hembra, entregue los espermatozoides del macho anterior, el que lo penetró traumáticamente, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, casos de necrofilia, donde por lo general es un macho el que tiene sexo con una hembra recién fallecida, independiente de cuáles sean las causas. Tenemos violación incluso en el reino animal, y se ha observado tanto intraespecie como interespecie. Les voy a mostrar una imagen de eso. También tenemos, por supuesto, montas entre individuos del mismo sexo. Y bueno, también tenemos animales que al final nunca se reproducen, pero que sí desempeñan otras funciones dentro del grupo, ¿ya? Bueno, y estas son las imágenes que le quería mostrar. Acá estas son dos jirafas machos. Acá tenemos dos machos leones que son juveniles. Acá tenemos dos hembras que son bonobos.
Acá tenemos el caso de necrofilia, esta hembra está fallecida, la que está debajo, aquí está el macho encima de ella. Acá tenemos este primate que se está masturbando, y aquí tenemos lo que sería una violación interespecie, donde una foca está encima de un pingüino, y aquí hay felación en el caso de un registro en un santuario, ¿ya? Por lo tanto, a lo que quiero llegar es que sí hay evidencia científica donde hay ciertas relaciones entre algunos componentes biológicos que podrían estar detrás de una preferencia o de una orientación sexual definida o no. Pero lo importante es que primero tenemos que diferenciar entre lo que es la homosexualidad de los actos homosexuales. Una persona podría definirse a sí misma como homosexual y nunca en su vida haber tenido actos homosexuales, como una persona decir yo soy heterosexual pero nunca haber tenido actos heterosexuales, o al revés, un heterosexual, habiendo tenido algunos actos aislados homosexuales en su vida, se sigue definiendo como heterosexual. Segundo, que algo sea normal no quiere decir que sea sinónimo de natural, y algo que ocurre en la naturaleza no es sinónimo que sea moral. A lo que voy con esto, si nosotros vemos ciertos comportamientos en el reino animal, no deberían servir como base de moralidad para nuestra especie. Son contextos completamente distintos, ecológicos, evolutivos, biológicos. Por lo tanto, que algo ocurra en la naturaleza no quiere decir que sea bueno, y si no ocurre en la naturaleza, entonces es malo. También me parece que hay una cierta elección antojadiza de comportamientos animales. Bueno, si nosotros partiéramos de la premisa de que no hay actos homosexuales en el reino animal, cosa que es mentira, pero ya, suponiendo que no la hay, y lo tomamos eso como base moral para el ser humano, bueno, entonces ¿por qué no tomamos otros comportamientos? El de necrofilia, por ejemplo, o el de la violación interespecie. Si nadie consideraría eso bueno porque ocurre en la naturaleza y lo hacen los animales. Otra cosa, la correlación no es lo mismo que la causa. O sea, si encuentra una correlación entre niveles hormonales intrauterinos, no quiere decir que esa sea la causa precisa de la homosexualidad posterior. Segundo, no tendríamos por qué establecer comportamientos animales que primero no se sustenten en una base moral o ética como ejemplo a nivel humano, y bueno, eso lleva también a intentar interpretar el comportamiento animal, ligarlo a la biología, a la genética, a los niveles hormonales, pero desde un punto de vista bastante humano, ¿ya? Lo cual no me parece adecuado. Y bueno, para finalizar, mencionarles que se han realizado intentos de curar o tratar la homosexualidad alterando los niveles hormonales por esta evidencia de los niveles hormonales intrauterinos, pero al final, después cuando se hacen análisis de diferencias hormonales entre hombres o mujeres heterosexuales o homosexuales que son adultos, en realidad no hay diferencia. Por lo tanto, no serviría de nada, y de hecho se ha comprobado que no sirve. Así que hay que pensarlo bien, ¿sí? Y bueno, simplemente para cerrar esto, recuerden que hay muchos países en el mundo que todavía ser homosexual es criminalizado, incluso penalizado con la muerte, y que destaco esto porque resulta que el odio, o más bien el odio homofóbico, fíjense en qué parte etaria está concentrada, en la más joven, tanto para las víctimas, y justamente estamos hablando a nivel escolar, así que es importante ese grupo etario en particular para evitar posibles crímenes de odio y discriminación. Así que eso era la presentación. Muchas gracias. Bueno, quiero partir agradeciendo a Evelyn por la invitación a la Fundación Arrebol, y bueno, me faltó abrir la escuela, disculpen, no lo incluí aquí en la diapositiva inicial, pero bueno, vayan también los agradecimientos a ustedes. Y bueno, voy a intentar ser sintético. Dejó la vara alta, Valesca, tuvo una capacidad de síntesis increíble en 10 minutos, así que bueno, voy a comenzar. Y lo que quiero hacer, tengo una presentación un poco amplia, pero voy a limitarme solo a las primeras 6 diapositivas. A mí se me pidió que hiciera referencia un poco a estas ideas, ¿no? A estos conceptos que están ya esbozados en esta primera diapositiva, ¿no es cierto? Hablar un poco de qué hablamos cuando hablamos de sexo, de género, de sexualidad y de identidad. Hay muchas maneras, ¿no? Muchos paradigmas, muchas maneras de referirnos a estos conceptos. Podemos abordarlos desde las disciplinas históricas, ¿no es cierto?, desde el paradigma biomédico, por ejemplo, desde las elaboraciones que se han hecho en disciplinas de las ciencias sociales, la antropología, la sociología, etcétera, ¿no? Yo en particular voy a echar un poco mano
voy a hacer matices, ¿no?, de las definiciones a las cuales yo acudo para referirme a estos conceptos, y que por cierto son discutibles, se pueden, ¿no es cierto?, definir, como ya digo, desde distintos paradigmas, pero bueno, yo aquí traigo algunas propuestas, ¿no? Y simplemente como para empezar, ¿no?, y dar algunas definiciones iniciales. En general, cuando hablamos de la categoría de sexo, en general, ¿no?, podemos hablar tanto de una práctica, por una parte, ¿no?, o sea, tener sexo, tener relaciones sexuales, a veces se habla de sexo como esa práctica, ¿no? Pero también está el uso, aquí tengo la definición hegemónica, ¿no?, de la categoría de sexo, que es para referirnos a un binario. Cuando digo definición hegemónica, me refiero a que en lo común es entender sexo de esta manera, no significa que esa sea la deseable o en particular a la que yo apueste, pero la definición hegemónica que normalmente, o sea, a la que normalmente se acude cuando hablamos de esta categoría, no es hablar de el sexo de una persona, ¿no? Una persona es hombre o es mujer y eso se define en función de, por ejemplo, el sexo cromosomático, genético, el sexo fisionómico, anatómico, las características físicas que definen lo que sería un hombre o una mujer, el sexo hormonal, químico, por ejemplo, ¿no? Los niveles, por ejemplo, de hormonas, por ejemplo, esto es muy, hay muchos casos interesantes en el ámbito de las Olimpiadas, por ejemplo, que han gatillado polémicas respecto a, ¿no es cierto?, los niveles hormonales que harían, por ejemplo, una mujer fisionómicamente visible como tal, ser sacada de la categoría de competencia femenina, ¿no? Dado que sus niveles hormonales no se corresponderían, por ejemplo, a lo que definiría una mujer hormonalmente, ¿no? También está el sexo biológico en términos de las características biológicas. En general se echan manos, ¿no?, de estos elementos como para definir este binario, pero por cierto también esto se puede complejizar, se puede controvertir, se puede polemizar esta definición, y en esto es súper importante, ahí está tachado porque ha sido una categoría muy invisibilizada en esta visión hegemónica y binaria de la categoría de sexo, que es también la existencia de cuerpos intersex, ¿no?, que no se corresponden incluso cromosomáticamente a este binario, dentro de los cuales en general muchas encuestas a veces nos preguntan cuál es tu género, cuál es tu sexo, a veces utilizan estas categorías de manera intercambiable, ¿no? Pero en general esta es como la definición hegemónica, ¿no? Y por otro lado tenemos la categoría de género, una categoría que de hecho viene de la psiquiatría, la acuñó Stoller, un psiquiatra que estaba estudiando específicamente la población trans, y la ocupó originalmente para dar cuenta del desajuste, así lo llamaba él desde el paradigma biomédico, ¿no?, desde el desajuste entre la identidad sexual, o sea, cómo una persona se siente, si se siente hombre, se siente mujer, y de alguna manera el sexo asignado al nacer, ¿no? Entonces, género, o sea, en esta definición original de Stoller se refería como a esta identidad, este sentimiento, identidad personal de una persona que no necesariamente se corresponde al sexo biológico, ¿no?, que está en el lado derecho de la diapositiva. Sin embargo, esta categoría también es una categoría hoy día muy en boga, hace ya muchos años, los estudios de género surgen en Chile y se establecen académicamente ya en los años 90, pero tienen una herencia importante de los movimientos feministas desde antes, ¿no?, de los años 70, 80 y mucho antes, desde los orígenes del movimiento feminista en Chile y el mundo, pero en general el concepto que hoy utilizamos de género tiende a ser, por una parte, la identidad de género, o sea, qué tanto una persona se siente como femenina o masculino, ¿no? Y generalmente es muy binaria también, en ese sentido, que tiende a ser una categoría muy binaria, pero lo que yo quiero proponer, y aquí está la definición, ¿no?, que tiene que ver con esta definición hegemónica que estoy mencionando, el carácter sociocultural asociado a la diferencia sexual en la población, es decir, pueden haber hombres y mujeres entendidos así biológicamente, pero podría no necesariamente haber un ajuste entre lo masculino y lo femenino y ser hombre y ser mujer, ¿no? Entonces, lo interesante es cómo a partir de este binario del sexo se ha interpretado culturalmente este binario para dar cuenta, y esto es lo que viene a dar cuenta del concepto de género, ¿no? Para poner un ejemplo muy concreto, y esto por supuesto no es un ejemplo mío, es un ejemplo clásico que viene de las luchas feministas, ¿no es cierto? Una cosa podría ser el sexo biológicamente definido de una mujer, la capacidad, por ejemplo, la capacidad gestante, por ejemplo, de un cuerpo femenino, ¿no? Pero otra cosa es que de eso se desprenda culturalmente una interpretación que las mujeres son específicamente
culturalmente destinadas a criar hijos, su lugar es la casa, su lugar es, por ejemplo, para efectos de la educación, el lugar de la parvularia básica, ¿no? Eso es cómo se interpreta la diferencia sexual en el plano cultural, y es el orden de las convenciones culturales que se modifican históricamente, que son culturalmente situadas y que por tanto están sujetas a transformación, y en eso ha sido, vuelvo a insistir, muy importante los movimientos sociales como los movimientos feministas y en particular, a propósito de lo que vamos a conversar también hoy día, los movimientos de diversidad, de disidencia sexual, ¿no es cierto?, que también transforman de alguna manera estos órdenes y las maneras en que entendemos el binario sexual, el binario de género, y lo complican, lo multiplican, y por eso también podemos hablar de diversidad, ¿no? Y por otro lado, la sexualidad, sexo, género y sexualidad, me gustaría proponer aquí, para llegar al concepto de identidad sexual, ¿no es cierto?, que la sexualidad es más bien, no siempre se ha hablado de sexualidad, esto es muy importante decirlo. No siempre se ha hablado de sexo, no siempre se ha hablado de género, no siempre se ha hablado de sexualidad. Estos son constructos que hemos construido disciplinariamente, ¿no? Desde la biología, desde las ciencias sociales, desde la antropología, etc. Y la sexualidad, en ese sentido, podemos decir que es un discurso que se consolida en el siglo XIX, ¿no es cierto? Cuando se empieza, categorías que en otro momento de la historia humana se podía llamar sodomía, se podía llamar, tenían distintas denominaciones, se empieza a estudiar científicamente, ¿no?, el comportamiento sexual humano. Esto va de la mano del surgimiento de disciplinas modernas, como lo es precisamente la psiquiatría, la psicología, ¿no es cierto?, también la biología de la sexualidad, y a la par del nacimiento de estas disciplinas, que son históricamente específicas, empiezan a construirse discursos, ¿no?, o sea, constructos que nos permiten, de alguna manera, ¿no?, producir un discurso sobre la sexualidad. No es que la sexualidad estuviera ahí antes, sino que en la medida que la empezamos a estudiar, empezamos a construir conceptos que permiten visibilizar, esquematizar, categorizar. Entonces, aquí hay un filósofo que yo estoy siguiendo, que es Michel Foucault, filósofo francés. Hay una cita, ¿no? Dice: dime cuál es tu deseo y te diré quién eres. Esto tiene mucho que ver con su trabajo, que él dice: el surgimiento del discurso de la sexualidad, de que empecemos a hablar de sexualidad y por ende hablar de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, un conjunto de conceptos, ¿no?, que antes no existían, fueron construidos, y su construcción es un proceso político, dice Michel Foucault. ¿Por qué es un proceso político? Porque al poder categorizar, construir estos conceptos, construir un discurso de la sexualidad, pues, lo que va de la mano con el lugar científico de este discurso, ¿no?, es una relación de poder, dice Michel Foucault. ¿Por qué es una relación de poder? Porque al construir la heterosexualidad, la homosexualidad y todas estas categorías, no son categorías neutras. Lo que hacen es poner a la heterosexualidad como la norma, ¿no?, una norma política, la conducta deseada, podemos decir incluso la conducta esperable. Hay en ese sentido contribuciones muy relevantes de los años 80 de la antropología feminista, cuando se habla justamente del mandato de la heterosexualidad obligatoria. O sea, siempre hay una presunción de heterosexualidad a las personas. Eso habla un poco de la norma. Vamos a ver en la diapositiva siguiente esto que se le llegó a llamar heteronormatividad, ¿no? Y en definitiva, el lugar central de la heterosexualidad se construye justamente a partir de la construcción de las otras categorías que estarían en los márgenes de esa norma: la homosexualidad, la bisexualidad, comportamientos que estarían de alguna manera en este estudio ligados a procesos de patologización, encierro, ¿no es cierto?, estudio, categorización, exploración, etcétera, y cuestiones que incluso encontramos hasta el día de hoy con sus indeseables consecuencias, ¿no?, tales como las terapias reparativas, por ejemplo. O sea, hay toda una ciencia de la sexualidad que se ha construido y que sus efectos han sido nefastos sobre comunidades, personas, ¿no? Precisamente porque es muy interesante, de hecho, notar, ¿no?, que siempre se busca explicar la homosexualidad, la bisexualidad, todas esas sexualidades que se asumen fuera de la heterosexualidad, pero la heterosexualidad pocas veces se pone, ¿no es cierto?, como objeto de investigación, precisamente porque está al centro y porque es la norma, ¿no? Por tanto, el surgimiento de la sexualidad, y a esto quiero llegar, ¿no?, va asociado al concepto, el discurso de la sexualidad, a regulaciones, normas, instituciones que producen verdades del sexo, ¿no?, que producen la verdad, la evidencia sobre la sexualidad, ¿no? Y a partir de eso también surge el concepto de identidad sexual, la idea de que en el fondo
a partir de estos discursos que se crean, y vuelvo a la idea, antes no existían las definiciones que utilizamos hoy día como heterosexual, homosexual, etcétera, las personas empiezan a acudir a ellas para explicarse a sí mismas. ¿Qué soy yo? Yo soy lo que deseo. A eso vuelvo con un poco esta cita que trae Michel Foucault. Empieza a operar, ¿no?, este discurso y su masificación, su instalación en, ¿no es cierto?, en las escuelas, en las políticas, en la ciencia, en todas las ciencias positivas, las ciencias sociales también, ¿no es cierto?, empiezan a operar como recursos para definirnos a nosotros y a nosotras, a nosotros mismos, ¿no? Y esas definiciones no son neutras, por tanto, ¿no? Porque el modo en que nos definimos, por ejemplo, en mi propio caso, ¿no? Yo en algún minuto, la primera vez, aprovecho de compartir esta experiencia, ¿no? O sea, yo muy chico, en la escuela, la primera vez que yo escuché la palabra gay, la escuché como una ofensa, por ejemplo. Yo sabía que gay, lo primero que aprendí al escuchar este concepto, es que era una ofensa, se ocupaba para, entre compañeros, compañeras, ¿no?, de la escuela, sin saber necesariamente que eso era un marcador de una identidad sexual, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, más adelante, ¿no?, cuando yo empecé a explorar, reconocer, identificar mi propio deseo por otros hombres, me di cuenta que yo era eso que durante muchos años había sido utilizado para estigmatizar, ofender. Entonces, ocupar, denominarme desde ese lugar, es denominarme desde un lugar estigmatizado, ¿no? Por tanto, las categorías de la identidad sexual que se construyen nunca son neutras, ¿no? Porque tienen cargas históricas específicas. Y en ese sentido, la identidad sexual convendría, y esto es lo que quiero proponer, entenderlo de una manera más performativa, no es una expresión de algo que solo viene de nuestra esencia, sino que siempre está producido en relación con nuestro contexto. Y esa relación cambia y permite que ciertas identidades puedan aparecer en ciertos momentos históricos como esto, y en otros momentos quizás no aparecían porque no estaban las palabras, los contextos, las posibilidades para que fuesen enunciadas, vividas y en el fondo desplegadas en las relaciones, en la vida social, en las instituciones. Creo que ya estoy en el tiempo, si no me equivoco, así que simplemente quiero dejar arrojado, ¿no?, que poniendo estos elementos en contexto, ¿no? O sea, hablar de sexo, hablar de género, hablar de sexualidad, necesita siempre ser entendido, ¿no?, en un contexto particular. Quiero insistir en esta idea, me parece sumamente importante, que es una norma, un régimen que se le ha llegado a denominar la heteronormatividad, es decir, la norma, ¿no?, la norma, la esperable de la sexualidad como sexualidad hetero-orientada, es decir, que esto está muy bien explicado en esta gráfica, ¿no?, que todas estas categorías se relacionan justamente en la heteronormatividad cuando un hombre reconocido en el nacimiento, asignado con el sexo hombre, macho, se espera que tenga y se le socializa como masculino, o sea, que tenga comportamientos que sean identificables como masculinos, y además se espera que su orientación sexual, ¿no?, sea dirigida hacia mujeres, ¿no? Y esto es lo que así opera la heteronormatividad, ¿no? Por cierto, esto es lo que la diversidad también viene como a desestabilizar. Un hombre no tiene por qué ser masculino, no tiene por qué desear a las mujeres. Estas cosas de alguna manera se empiezan a complicar y también desestabilizar la correspondencia entre estas tres dimensiones, y que de alguna manera implica también un desafío precisamente a la centralidad de la heterosexualidad como regulación de toda la vida social. Y con esto cierro, simplemente como una cita de una profesora argentina que sigo mucho, muy valioso su trabajo, se llama Val Flores, una cita de una profesora, ¿no?, lesbiana, reconocida y autoproclamada como tal. Y cierro con esto porque yo creo que nos invita a varias reflexiones a propósito de la educación sexual integral, que es uno de los temas que engloba estas reflexiones fuertemente hoy en día, ¿no? Un pensamiento pedagógico político articulado por una perspectiva feminista y queer no consiste en definir identidades ni representarlas como un objetivo en sí mismo, sino que es un llamado a resistir a las prácticas normales, a la normalización, a la heteronorma, por ejemplo, y las prácticas de normalización sexogenérica, a la que hablábamos antes, a que el sexo tiene que ir en correspondencia con una manera de ser femenino, masculino o incluso dentro de ese binario. Pero no solo eso, racial, corporal, nacional, etc. Y aquí deja unas preguntas. ¿Qué sexo admite la educación sexual integral? ¿Qué prácticas sexuales hace inteligibles? ¿Y cuáles quedan en la opacidad de lo indeseable, en el ostracismo de la perversión, en el campo de la abyección? ¿Cuál es el sueño sexual de la educación sexual integral? Muchas gracias.
Bueno, yo voy a tomar la tercera patita de esta conversación. Espero ajustarme bien a los tiempos como Valesca y Nicolás. Que vamos a tomar el tema de la diversidad sexual ahora desde específicamente las políticas educativas. ¿Cuáles son los principales desafíos para la política educativa respecto a la diversidad sexual? Primero vamos a definir el contexto en el que estamos, la problemática respecto a la diversidad sexual en la escuela, y después voy a anunciar una serie de desafíos. Bueno, como les contamos al principio, yo vengo desde Abrir la Escuela, una organización que busca problematizar las temáticas de diversidad y participación en los contextos escolares, y están nuestras redes, también nuestro correo por si nos quieren contactar. Primero, ¿cuál es la situación? Algunos datos sobre la violencia hacia los estudiantes LGBT en Chile, según una encuesta del año 2016, 7 de cada 10 adolescentes LGBT se sienten inseguros en su escuela debido a su orientación sexual o su identidad de género. El 63% ha sido víctima de acoso verbal, un 60% ha sido insultado por su expresión de género, 1 de cada 10 ha sido golpeado y un 29% ha sido atacado físicamente. Y esto es tanto desde estudiantes como desde los adultos en la escuela. Un 95% de los agredidos han sido agredidos por o escuchado comentarios negativos desde sus compañeros y compañeras, y un 60% desde el personal del establecimiento, ya sea docente o personal no docente. Lo que sitúa todos estos datos es que evidentemente hay una situación de violencia muy preocupante hacia los estudiantes de la diversidad sexual en los contextos escolares, violencia física y también violencia psicológica. Pero en general, cuando hablamos de diversidad sexual en la escuela, tendemos a pensar que es una temática de estudiantes, pero también evidentemente una temática de los adultos, de las adultas, en los contextos escolares. Hoy día se conoció esta noticia que se va a iniciar el juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una docente lesbiana a la que se le prohibió dar clases de religión en un colegio particular en Chile. Entonces, los colegios no son solamente espacios de violencia para los estudiantes de la diversidad sexual, sino también para profesores o también para el personal de los colegios que se identifican como parte de la diversidad sexual y de género. Entonces, el primer desafío, evidentemente, es afrontar la violencia que sufren las personas LGBT en la escuela. Y aquí yo identifico 3 niveles fundamentales. El primero es contar con datos oficiales. Hoy día no contamos con datos respecto a la prevalencia de la violencia hacia estudiantes o hacia docentes LGBT en las escuelas. No ha sido medido investigado desde la institucionalidad educativa, lo que evidentemente complejiza la comprensión de este fenómeno. La mayoría de las investigaciones se ha hecho desde ONG o fundaciones vinculadas a las demandas del movimiento de la diversidad sexual. Entonces, lo primero, evidentemente, es contar con datos respecto a qué está pasando en las escuelas en este momento. En segundo lugar, acompañar a las comunidades educativas que enfrentan peores indicadores de violencia hacia las personas LGBT, ofrecer procesos de acompañamiento a esas comunidades educativas. Y el tercer desafío es convertir a la escuela en espacios seguros para los estudiantes LGBT, proteger a los estudiantes que sufren discriminación y estigmatización. Acá yo siempre pongo un ejemplo que es que las escuelas generalmente están muy atentas, sobre todo en contextos de vulnerabilidad, a las vulneraciones que pueden sufrir los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes que sufren violencia física en su familia, que sufren abandono, y tan atento como a eso también tienen que estar atentos a los estudiantes de la diversidad sexual que no tienen apoyo de sus redes familiares o que pierden el apoyo de sus redes familiares. O sea, un estudiante que inicia un proceso de transición de género o que se identifica como homosexual, como lesbiana y que pierde el apoyo de su familia, tiene que tener en la escuela un espacio seguro para su desarrollo personal. No puede encontrarse con otra barrera más en su comunidad educativa. El segundo desafío es incorporar una perspectiva de educación inclusiva hacia la diversidad sexual en el plan de estudio. Acá, evidentemente, lo fundamental es la deuda pendiente que tiene Chile todavía con la educación sexual integral, todo lo que hablaba Nicolás recientemente, la diferencia entre sexo y género, o cuál es, porque en general se comprende la educación sexual en Chile solamente desde la anticoncepción y los procesos reproductivos, pero cuál es el rol de la sexualidad en la vida
de todas las personas y también en la vida de la sociedad. Entonces, es una cuestión base para incorporar la educación inclusiva en el plan de estudio. Pero también incorporar transversalmente un enfoque de diversidad sexual en los contenidos curriculares de distintas asignaturas. Y esto tiene que ser transversal realmente, o sea, en historia, revisar algunos contenidos respecto a la historia del movimiento de la diversidad sexual, leer libros escritos por autores de la diversidad sexual. También, por ejemplo, cuando uno piensa las clases de educación física, o sea, las clases de educación física son las clases como más heteronormadas dentro de la escuela muchas veces, o también en ciencia, en todas las asignaturas, porque una de las principales problemáticas que enfrentamos las personas de la diversidad sexual en la escuela es que no tenemos referentes. O sea, no hay personas como nosotros en la escuela nunca. Entonces eso genera aislamiento, soledad, temor, evidentemente, y mucha ansiedad en los estudiantes. Y también desarrollar nuevos recursos para el aprendizaje con contenidos específicos de educación inclusiva, la diferencia, qué significan las siglas del LGBT, por ejemplo, esa es una cuestión básica. Pero también, no sé, la otra vez veía el Ministerio de Educación en España, hizo una guía para los profes que se llama Somos Diversidad, donde plantea distintos recursos de aprendizaje para enseñar en el aula aspectos vinculados a la diversidad sexual y de género, ¿ya? Que son distintos tipos de actividades y también para los distintos niveles formativos. Un tercer desafío refiere al rol de los profesores y de los liderazgos directivos. También, por supuesto, es muy importante incorporar un enfoque hacia la diversidad sexual y de género en la formación de los docentes, tanto en la formación inicial como en la formación continua. Hoy no existe prácticamente, o es muy tangencial el abordaje que se hace de la diversidad sexual en la formación de los profes. Y también, como les decía antes, convertir a la escuela en un espacio de trabajo seguro para los docentes y los asistentes de la educación que forman parte de la diversidad sexual, que también están expuestos al acoso laboral y a la discriminación en sus contextos de trabajo. Y por último, dos desafíos más transversales. En primer lugar, convertir a las comunidades educativas en espacio abierto a las identidades trans. Esto significa que las escuelas acompañen los procesos de transición de sus estudiantes y que lo tematicen también como una experiencia enriquecedora para la comunidad educativa. Esto es una cuestión fundamental porque en las escuelas que enfrentan procesos de transición de sus estudiantes y que están abiertas a comprender estos procesos de transición, en general la transición abre diálogos respecto a la diversidad en todas sus formas dentro de la escuela. Entonces pueden ser también experiencias muy enriquecedoras para el conjunto de las comunidades educativas. Y también incluir a toda la comunidad escolar en espacios de diálogo sobre diversidad sexual y de género, que las familias, que los asistentes de la educación estén ausentes de estos espacios, es una cuestión también fundamental para garantizar escuelas inclusivas hacia la diversidad sexual. Vamos a ver dos casos de cómo se ha buscado avanzar hacia una educación inclusiva hacia la diversidad sexual en contextos muy bien distintos. Primero el caso de Escocia, que siempre es nombrado, se hace referencia a él, en el que una organización llamada Time for Inclusive Education en 2016 planteó un informe sobre actitudes hacia las personas LGBT en la educación escocesa, y lo que se mostró en aquel informe es la situación de violencia que sufren las personas de la diversidad sexual en la escuela. Es decir, 9 de cada 10 sufría violencia en el contexto escocés, 1 de cada 4 había tenido ideas suicidas. Entonces, en este contexto de este informe, se genera alerta sobre, bueno, que hay un problema grave e importante en los contextos escolares en las comunidades educativas. A partir de 2017 se genera un grupo de trabajo gubernamental que incluye esta organización para plantear un programa de educación inclusiva hacia las diversidades sexuales, y desde 2018 hasta ahora se genera la incorporación de la educación inclusiva en el plan de estudio de todos los colegios públicos de Escocia. Y esto bajo una perspectiva transversal en el currículum. O sea, no es solamente en las clases de educación sexual, sino en el conjunto de asignatura y también en el conjunto de los niveles formativos de los estudiantes. De otro caso local, bueno, esto es muy importante porque desde Abrir la Escuela también queremos resaltar estas experiencias de algunas escuelas que están innovando en torno a ciertas temáticas y que son generalmente no las escuelas que cuentan con más recursos económicos o con una situación más privilegiada respecto a su contexto social, sino escuelas
que se atreven a abrirse a la diversidad y a la participación. Y este es un caso de un liceo de Independencia, que es el primer colegio que se denomina multigénero del país. Y lo interesante de este colegio es que partió de una iniciativa de los estudiantes. Habían cerca de 20 estudiantes que estaban en proceso de transición de género, se organizaron, formaron un colectivo, una organización, y les fueron a plantear a la dirección de la escuela que había que tomar acciones en torno al tema del género y de la diversidad sexual y el género dentro de la escuela. Y ahí se generó todo un proceso de transformación interna del liceo, que no solamente implicó el cambio de nombre, que es lo más visible y evidente, sino también de cómo se aborda el tema de la diversidad sexual, el tema del género, el tema de la heteronorma dentro de los contextos educativos y de las distintas asignaturas también en la escuela. Eso, bueno, y lo último, en 3 días más tenemos una elección muy importante, que es la elección de las convencionales constituyentes, y siempre que aparecen estos temas sobre diversidad sexual, educación sexual en la escuela, aparece también el tema de la libertad de enseñanza, que va a ser uno de los temas clave en la discusión constitucional. Y yo creo que aquí hay que plantear una cosa muy clara, o sea, en la libertad de enseñanza tiene que tener límites, y esos límites es la protección de los derechos humanos y el derecho a la educación de las personas que se forman en las comunidades educativas. Y cuando a un estudiante homosexual o lesbiana, transgénero, se le niega la educación, se le niega su derecho a la educación, se están pasando a llevar sus propias libertades para desarrollarse y para definirse de cierta manera y para desarrollar su propia historia de vida. Entonces, eso creo que también estoy bien en el tiempo. Y muchas gracias a todos, a Nicolás, a Valesca y a Belén por la invitación.